Muy buenas noches. Después de una semana de diálogo en Caracas, representantes del gobierno y del Comando Central del ELN acordaron en la reanudación de los diálogos de paz para buscar primero un acuerdo sobre cese bilateral al fuego. Nuestro invitado esta noche es el doctor José Félix Laforí, quien fue uno de los representantes del gobierno en la reunión que acaba de terminar en Caracas, en la que se convino restablecer el diálogo con el ELN a partir del 13 de febrero, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo fue el acuerdo? Pues mire, yo creo que fue una circunstancia que sobrevino después de un buen ciclo, donde se establecieron los protocolos y la manera como la mesa debía de funcionar para efecto de los acuerdos que eventualmente se puedan llegar con esta organización. La impresión que yo tengo desde el primer momento es que el Ejército de Liberación Nacional es demasiado sensible a los temas que tienen que ver con las formalidades para llegar a los acuerdos. Para ello, nada existe por fuera de la mesa. La mesa de diálogo, es decir, los representantes de las partes, son las que realmente tienen que establecer la dinámica y aquellos temas que realmente se deben de acordar para que sea obligatorio de las partes. Por consiguiente, este control que el país conoce, no hay que volver sobre ellos, se da precisamente por el tema del cese bilateral, que finalmente terminó siendo suficientemente explicado y en consecuencia superado por parte de la delegación o de ambas delegaciones. ¿Qué quiere decir, doctor José Félix, que el ELN es muy sensible? Sí, ellos curiosamente son unas personas rigurosas en lo que se lleva a la mesa. Por ejemplo, a mí me sorprendió la meticulosidad con la cual se construyeron los protocolos, por ejemplo, de institucionalización de la mesa. La cantidad de elementos sobre los cuales el Ejército de Liberación Nacional y, por supuesto, la delegación del gobierno terminaron conviniendo qué hacer en cualquiera de las circunstancias que eventualmente se pueda presentar. Eso, digamos, da una buena sensación. Es decir, son muy formales y en consecuencia aspiran a que esa formalidad también haya por parte de la otra parte, es decir, de la delegación del gobierno, o mejor, del gobierno. Pero finalmente se convino en restablecer el diálogo sobre cese bilateral al fuego, sobre ese tema. Sí, y eso fue una ganancia. Eso fue una ganancia muy importante porque usted recordará que todos estos procesos finalmente terminan en el cese al fuego. Sí. Entre otras cosas porque las armas son las que primero tienen que ponerse a un lado cuando hay soluciones de carácter político. Y en consecuencia aquí se empezó un poco casi que de atrás hacia adelante. La agenda que acotó el gobierno de Santos en Quito fue una agenda que tenía 6 puntos y justamente el cese al fuego, es decir, acabar el conflicto era el quinto de 6 y el sexto era la implementación. Y fíjese usted que nosotros vamos ahora a México a arrancar por el primer punto, que es participación de la sociedad civil en la construcción de paz, y al mismo tiempo vamos a tratar el tema del cese al fuego. No, pero a ver, doctor José Félix, en el diálogo que habrá en México, ¿se acordó que es en México un distrito o es en alguno? No, digámoslo que eso pertenece al ámbito de las obligaciones de México como país garante. Ellos resuelven dónde es, si es en Ciudad de México o en cualquier otra ciudad. Pero mire, ellos, el ELN quiere decir, aceptan que el tema fundamental de México ahora es cese bilateral al fuego. Es uno de los temas, ¿no? Porque el otro tema no es el tema central. No, es uno de los temas y está en el comunicado que se expidió. Y quizás el tema que se iba a discutir
antes, digámoslo, de este desencuentro, era participación de la sociedad civil en la construcción de paz, que a mí me parece que es uno de los temas críticos, junto con dos más, que yo creo que en el fondo puede estar ahí el centro de lo que va a ser la gran discusión. ¿Cuáles son esos Porque dos? mire, a ver, yo le voy a, para que nuestros, digámoslo, que nos están viendo pueda tener claridad de la agenda. Primero, participación. La agenda tiene 6 ítems. Hay 3, 4, quinto y sexto, que en mi opinión, en la mía, son mucho más procedimentales, que son víctimas del cuarto, cese al fuego ¿no? E implementación. Implementación del cese al fuego. Implementación de todos los elementos que se acuerdan. Pese a que aquí en este tipo de... No, pero perdón que no entendí. ¿Implementación del acuerdo o implementación del cese al fuego? Implementación de todos los elementos del acuerdo. Y no se olvide... Del acuerdo de paz. Del acuerdo de paz. Pero en esta ocasión, contrario a lo que fue las negociaciones con la FARC, donde nada estaba acordado hasta que todo no estuviera acordado, lo que el gobierno pactó desde el primer momento con el Ejército de Liberación Nacional es que lo acordado se iba a poner en ejecución. Por ejemplo, se acordó una ayuda humanitaria, ¿no?, en la zona del Bajo Calima y el medio San Juan, y se hizo. Entonces van acordándose cosas, si están de acuerdo las partes en la mesa, se va aplicando. Pero los otros 3 puntos, que es el tema de fondo, son 3 puntos que son muy significativos, entiendo, para ellos. Uno, participación de la sociedad civil en la construcción de paz. No se olvide, o el país no puede olvidar, que el Ejército de Liberación Nacional siempre se ha considerado que ellos son como un brazo armado de la sociedad civil. Sí. Es decir, la sociedad civil es la que realmente marca un poco los tiempos y los hechos sobre los cuales hay que actuar. El segundo es un tema que a mí me llama mucho la atención, que se llama democracia para la paz. Y me llama la atención por una razón elemental, porque uno supone que la democracia, es decir, en una democracia liberal, donde lo que impera es el Estado de Derecho, son las instituciones los que garantizan la paz. Es decir, el arreglo que una sociedad hace, lo pongo de una forma todavía mucho más elemental. Cuando uno se desprende de su libertad natural y se lo entrega a una cosa que se llama Estado, que actúa en función de unas instituciones, uno supone que los conflictos que se dan hacia el interior de esa sociedad, entre la misma sociedad o entre la sociedad y ese Estado, tiene que ser dirimido por las instituciones. Por eso, cuando ellos piden discutir un tema que se llama democracia para la paz, habrá que ver cuál es el alcance de ese tema. Pero quizás el tema que a mí me tiene, entre comillas, mucho más esperanzado, es un tema que yo he venido tratando en las columnas que he escrito, que se llama transformaciones para la paz. Que entre otras cosas surge a propósito de, hay un pequeño desencuentro en un momento determinado con la delegación del Ejército de Liberación Nacional por mi presencia. Y yo en ese momento le decía, mire, yo creo que en esta oportunidad las partes tenemos que mandarle mensajes muy positivos a la sociedad colombiana. Y esos mensajes tienen que ser en función de cuáles son las transformaciones que realmente está esperando la sociedad, una sociedad medianamente descreída en este tipo de instrumentos, o por lo menos hay la mitad descreída y la otra mitad que cree en el instrumento del diálogo como herramienta de negociación política, correcto, para que la sociedad se sienta tranquila. Y ahí tú tienes múltiples opciones, desde temas que tienen que ver obviamente con la dinámica de violencia en las regiones. Regiones donde los sectores más vulnerables son quienes viven sin que el Estado sea capaz de proveer bienes públicos. Sector rural, Arauca, Catatumbo, suroccidente, Chocó, que usted tanto a veces intenta ponerlo de presente a los televidentes. Ahí hay muchas cosas que tenemos que hacer.
Incluso en ese cruce que fue bien singular, que no quiero contar públicamente cómo fue la dinámica de eso, en un momento determinado Beltrán me dice, es que aquí hay que reconocer los errores. Y yo le digo, sí, claro, ustedes los de ustedes y nosotros los nuestros, como establecimiento. Sí. Y eso cayó bien, porque ahí arrancó una conversación muy interesante, porque se identificaron de lado y lado qué veían ellos que no funcionaba y que veíamos nosotros, por lo menos desde la perspectiva, en este caso personal, porque que veía que tampoco funcionaba. Y usted y yo como ciudadanos, cuando cerramos los ojos y pensamos en una Colombia posible, ¿cuántos elementos encontramos con los cuales no nos sentimos satisfechos? Por ejemplo, el tema de la corrupción. O sea, yo creo que aquí hay que elevarle el tono moral, entre otras cosas, a la política, o hay que elevarle el tono moral al país. Es decir, el país no puede seguir en estas, en donde todo se compra, ¿no? Y así como esa hay otras muchas cosas más que usted, yo o el que nos está viendo estará totalmente de acuerdo que sí tenemos que hacer un alto en el camino y pensar que la Colombia no puede ser en el futuro igual a la actual. Y si eso es parte de los elementos de transformación, a mí me parece que esta cosa puede ir por un buen camino. Y lo digo y termino con la idea. Desde el primer momento, y ellos dicen, el Ejército de Liberación Nacional nunca ha hecho ningún compromiso de paz porque nunca ha tenido la certeza de poder firmar nada. Nosotros cumplimos lo que nos comprometemos, ¿vale? Y la segunda cosa que a mí me pareció también interesante es, no queremos nada para nosotros como organización armada, ¿no? Estamos pensando en la sociedad civil. Ok, si eso es así, aquí... Pero ese ha sido siempre su discurso, ¿no? Ese ha sido siempre su discurso, porque yo que no he sido tan dado a este tema, me ha tocado leer mucho y he encontrado que hay ciertos elementos que más o menos tienen una línea de conducta al margen de las atrocidades que uno ve en las regiones de toda naturaleza, ¿no? Porque quizás una de las cosas que puede terminar conspirando con todo esto, y hoy tuve la oportunidad además de decírselo a algunos compañeros míos de la delegación, es la situación de violencia que se está viviendo en diferentes regiones del país. Sí. ¿No? Lo que usted mencionaba, la Catatumbo, Putumayo, Arauca. Y otras que no salen en los medios de comunicación. Por una razón que a mí me parece que hay que decírselo al país. Es que todas estas estructuras armadas tienen muchos actores que actúan también por cuenta propia y terminan extorsionando y terminan al mismo tiempo participando de criminalidad y delincuencia común. Por ejemplo, en el caso mío, el abigeato se ha disparado. Y eso es... ¿Pero de parte del ELN? No. De todas estas estructuras armadas, donde están desde el Clan del Golfo a otra serie de actores que no tienen nada que ver, en este caso, digámoslo, con un actor armado que es parte de esa vieja guerrilla histórica que aprovecha la... Es correcto. Pero eso se ha disparado. Y además es un mensaje que quiero darle al gobierno y a las Fuerzas Armadas. Hay que prestarle mucha atención, porque el tema de lo que el gobierno quiere, que va mucho más allá de estos diálogos de paz total, pasa porque todos estos actores, algunos, digámoslo, al margen de las dinámicas criminales de los grupos estos que tienen control territorial, están haciendo de las suyas en muchas regiones del país, ¿no? Incluso criminales comunes que entonces se autodenominan sin serlo. Y la verdad es que la información que tenemos nosotros de los comités, de los ganaderos, nosotros tenemos un sistema bastante eficaz de investigación. Sí, porque yo tengo más de 400 comités ganaderos. Yo le voy a dar un dato que lo saben los ganaderos. Yo tengo más de 5.400 grupos de WhatsApp que se manejan a través de una estructura.
precisamente para muchos temas que tienen que ver con ganadería, pero también con temas que tienen que ver con seguridad, y estamos totalmente integrados con la Policía Nacional, de lo que está pasando. Sí. Ahora mire, doctor José Félix, quisiera emplear la última parte de esta entrevista, después de comerciales, en hablar informalmente con usted sobre si su pensamiento frente al ELN sigue igual que antes de ser miembro de esta comisión, sobre usted, que es, digamos, la antítesis por excelencia de la guerrilla en la comisión dialogante del gobierno, mantiene esa posición que tenía antes de ser miembro de la comisión. Sobre qué le parece a usted Beltrán y su segundo en las conversaciones, ¿qué idea tiene hoy del ELN? ¿Vale la pena hacer la paz? ¿Es necesario hacer la paz? ¿Está usted satisfecho con el diálogo? ¿Cómo son las reuniones cordiales? ¿Qué sensación, qué idea tiene usted del ELN? Hablamos sobre eso. Usted, doctor José Félix, tiene ya más clara la razón de la existencia del ELN. Sí, claro, por supuesto. Yo he sido de la otra teoría. Por supuesto. Yo siempre he creído que el Estado tiene unas instituciones que tienen que enfrentar cualquier manifestación de criminalidad en la sociedad. Porque el mensaje es devastador. El mensaje de... El mensaje cuando el Estado termina negociando es devastador. Esa ha sido siempre la postura que yo he tenido. Yo he creído que en un sistema democrático, con instituciones democráticas, siempre hay un espacio para que las expresiones que no compartan un gobierno eventualmente tengan como hacer sentir su disenso. Correcto. Pero a ver, doctor José Félix, escúcheme, para buscar la solución a un problema que es grave, como el problema de la guerra con el ELN, hay que dialogar. Claro, esa es la otra versión, sí. ¿Cierto? Incluso cuando ellos han argumentado a lo largo del tiempo que el Frente Nacional, por ejemplo, le cerró los espacios de participación política, algo de razón le cabe. Porque fíjense que FARC, Ejército de Liberación Nacional y las otras organizaciones más o menos nacen en la década de los 60, es decir, plena vigencia del Frente Nacional que arranca en el 58. Ellos no tenían ninguna posibilidad de hacer sentir su disenso en una sociedad democrática. Los Vázquez Castaño y el padre Laín, claro, y el padre Pérez. Y el cura Pérez, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que me ha tocado meterme un poco y leer. Es decir, digamos que usted está hoy un poco más comprensivo de la posición del ELN, ¿por qué surgieron? No, claro, y por supuesto, y me toca de alguna manera. Yo no creo que uno pueda participar. No, me toca, claro. No puedo participar de un diálogo si yo no tengo un conocimiento claro. Pero digo, usted ya no tiene una idea tan negativa, tan de rechazo frente a la actitud del ELN. La prueba es que estoy en la conversación. Y la prueba, como usted lo decía antes de salir para comerciales, en la mesa, repito, es un escenario muy formal, ¿no? Donde habla uno y después habla el otro. ¿Ah, sí? Sí. Eso no es una gallera. No, ¿Pero no son simpáticos? Sí, e incluso debo decir que Beltrán es una persona que tramita incluso los temas más en momentos delicados. Es un hombre culto. Sí, y muy formado como lo es Aureliano. A ver, no sé si esto se puede o no decir, pero allá cuando estamos en la mesa, por lo general habla Beltrán y habla Aureliano. Muy pocas veces hablan cualquiera de los otros integrantes. Ah, ¿sí? En el caso nuestro, como es apenas obvio, contesta Oti, ¿no? Cuando está Danilo, lo hace Danilo, y en algunas oportunidades lo hace Iván Cepeda, lo hago yo, lo hace María. ¿Pero a usted le dieron palo? No, pero fíjese, en la mesa no. Ha sido muy respetuoso por fuera de la mesa. Ah. Y por fuera de la mesa tuvimos esa conversación cuya introducción hice antes, pero fue muy cordial.
Incluso, acuérdense que nosotros, por ejemplo, ahora en Caracas, nosotros estamos en un hotel y yo estaba en otro hotel. Y nos veíamos en la casona. Cuando estábamos en el Hotel Humboldt, ellos tenían unos pisos y nosotros teníamos otros pisos. Y en la mitad garantes, países acompañantes. No, para darle a esta cosa el respeto debido. Porque lo contrario eso se vuelve... Pero por supuesto hay un momento de que hay unos break de las conversaciones y el trato, debo de reconocer, es amable. De aquí hacia allá y de allá hacia acá, muy respetuoso. Es decir, incluso son personas que admiten de vez en cuando cierta razón de ustedes. Un gracejo o cualquier cosa de esta. Se vuelven gente común y corriente, por decirlo de alguna forma. O sea, sobre eso de los gracejos, quería preguntarle esto, doctor Laforín. ¿No lo molestaron a usted, especialmente Beltrán, con la actitud de su esposa? Yo sabía que eso no podía faltar, pero fíjese, para que vea usted, es un momento determinado que fueron unas sesiones pues, difíciles, normales, tratando de decir con mucho rigor, con mucho respeto, los argumentos de parte y parte. Al final de un break de eso, que estaba con Pablo Beltrán, se me dice, esto va a salir bien, doctor Laforín. ¿Sí? Pero además de paso, de pronto evitamos que... un divorcio. Un divorcio. O sea, le arreglamos la situación de matrimonio. En fin, no sé, pero diga, por lo pronto, mire, y a mí yo me acostumbré a algo en la vida. Uno no puede hacer nada si no cree en eso. Me he llenado de argumentos. Estoy, digamos, muy esperanzado que la discusión se eleve, que podamos tener una discusión sobre elementos transformadores de la sociedad colombiana. Yo voy a hacer un esfuerzo, además, intelectual, entre comillas, escribiendo sobre el tema en particular, y ya lo hice. Lo está haciendo, sí. Y y ya le entregué a ellos un documento de fondo. ¿A quién? A ellos, ¿no? Que se lo voy a mostrar a la Comisión de Gobierno, el 1, 2 y 3. Perdón, un documento sobre... Sí, yo escribí un tema sobre el dogma nacional, un poco lo que había dicho. Recuerden que yo escribí un artículo sobre Ortega y Gasset y la España invertebrada. Y a partir de allí quise hacer una especie de ensayo de lo que debería ser un poco los propósitos de estos diálogos. Y lo escribí. Y se lo dejé impreso a Pablo Beltrán y se lo dejé impreso a Aureliano, correcto. Y les pedí que para México tuvieran un espacio y lo leyeran. Era un documento suyo. Mío, personal. Ah, ok. Que además no lo conoce todavía la delegación de Colombia, okay. Salvo... ¿En dónde? ¿Qué tema? No. Primero un tema, digamos, de contexto conceptual, ¿no? Y además parte de un elemento que lo conoce, que lo dije, ¿no? Es decir... ¿Los ganaderos lo conocen? No, los ganaderos no lo conocen, no. Es un ¿Y tema, lo van a conocer? Claro, lo tendrán que conocer en su momento. La opinión pública lo va a conocer. Y la opinión pública lo va a conocer, pero digamos lo que es un tema... ¿Cuándo y cómo? Bueno, lo publicaré. ¿Ah, sí? Porque además es un ensayo. ¿Pero en su columna o cómo? En la columna he dicho cosas, ¿no? Sí. He dicho cosas, pero voy a decir cosas todavía mucho más de fondo, ¿no? Porque yo sí creo que si esto sirve para que hagamos un mejor país, bien merece el diálogo. Si esto finalmente termina en más de lo mismo, con una violencia indiscriminada en las regiones, yo creo que en el fondo, al margen de si uno firma o no firma, yo creo que el diálogo no sirvió para poder avanzar en una Colombia mejor. El tiempo por hoy se nos agotó, doctor Laforín, pero estoy seguro que nuestros televidentes querrán conocer mucho más de lo que hasta ahora sabe de parte suya sobre el ELN. Le voy a hacer una última pregunta cuya respuesta le ruego sea un monosílabo para continuar mañana desarrollándola. La pregunta es, ¿usted sí cree posible que van a lograr la paz con el ELN, sí o no? Aspiro a que sí. Sí. Continuamos mañana. ¿Por qué lo dice? Muchas gracias, doctor José Félix, por esta noche y comenzamos la grabación por el programa de mañana. Gracias, a mí muy amable. A usted muy amable y a ustedes televidentes. Gracias por la sintonía y los esperamos mañana en la segunda parte de la entrevista con el doctor Laforín, miembro de la Comisión de Paz con el ELN.
Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Sí.